Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase de hoy. Es la clase del 27 de mayo. Voy a tratar de que esta clase no sea tan larga para darles tiempo para su examen parcial que tienen que entregar el sábado. En esta clase vamos a empezar con campos solenoides y espero poder construir la parte de la integral de, más bien el teorema de Gauss, ¿no? Vamos asimismo a reconstruir la divergencia que ustedes ya vieron con Brandon. De hecho, en su tarea vienen algunos ejercicios de divergencia. Pero aquí lo vamos a volver a construir porque es importante que ustedes recuerden estos conceptos. Porque lo vamos a utilizar en el teorema de Gauss, ¿no? El tema de divergencia. Entonces, bueno, que lo recordemos y que lo construyamos de una manera que ustedes puedan hacerlo intuitivo y asimismo hacerlo formal. También vamos a ver campos solenoides. A lo mejor ahorita como que no van a encontrar mucha relación con el teorema de Gauss. Pero conforme vayamos avanzando, ya verán la importancia de esto, ¿no? Íbamos a ver rotacional en coordenadas esféricas, pero yo creo que eso lo voy a dejar para después, dado que no es tan importante. O sea, sí es importante, pero quiero decir que no tiene gran relevancia a la hora de realizar el teorema, la demostración y la construcción del teorema de Gauss, ¿no? Entonces vamos a empezar con campos solenoides. A ver. Entonces, vamos a ver. Vamos a considerarnos una función simple, una región simplemente conexa. Quizá para ustedes, pues, este concepto sea algo nuevo, ¿no? Y de hecho, nosotros no tenemos las herramientas de topología como para poder ver que es una región simplemente conexa, ¿no? Porque pues resulta que para ver que una región es simplemente conexa, pues tenemos que saber bastante, bueno, no bastante, pero sí ciertos conceptos de topología que están fuera de nuestro alcance. Desde el curso de cálculo 3, pues aún así no se alcanza a abarcar esos temas, sino que eso ya corresponde a un curso de topo 1 o quizá topo 2, ¿no? Pero, ¿qué queremos decir con una región simplemente conexa? Entonces, a ver, consideremos una región simplemente conexa. Ajá. ¿Qué es una región simplemente conexa? Bueno, para hacerlo más simple, bueno, miren, les voy a decir que es una región simplemente conexa en topo. Hay dos formas de verlo. Una es ver que es conexa por caminos, ajá, y que su grupo fundamental es el grupo trivial. Ajá, algo que no es tan sencillo de ver. O sea, bueno, a lo mejor sí, pero no a estas alturas del partido. Si se acuerdan ¿cómo se llama? De su curso de, bueno, si ya llevaron álgebra moderna 1, pues podrían recordar que el grupo trivial, pues es ¿no? Con una operación. Pero eso es muy complicado, entonces vamos a pensar en algo más sencillo. Tómense una región aquí. Ajá. Una región, ¿no? Y entonces ustedes tómense otra curva cerrada R. ¿Sí? Por aquí. ¿No? Entonces resulta que para que una región sea simplemente conexa, U, y esta región gamma, creo que dije R, ¿verdad? No, díganle gamma.
queremos ver que es simplemente conexa si, por ejemplo, al nosotros aplastar esta región hacia adentro, al contraerla, la podemos reducir a un solo punto, ¿no? Esta es una región simplemente conexa. Entonces, por ejemplo, pueden pensar en conjuntos simplemente conexos. Pues, por ejemplo, a lo mejor R, ¿no? Ustedes pueden apachurrar un intervalo de tal suerte que solamente les quede un punto. No así, por ejemplo, con R menos 0, ¿no? Esta región es simplemente conexa, porque si ustedes toman un intervalo aquí, al momento de contraerlo, pues aquí vamos a tener problemas, ¿no? Entonces esa es la idea intuitiva, ¿no? A ver, simplemente conexa U. Es decir, que cualquier curva cerrada gamma contenida en U se puede contraer sin salirse de U a un punto, ¿no? Entonces esta pues sí, ¿no? Al parecer aparentemente es una buena región simplemente conexa, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tuvieran esta región y tuviera un agujero por aquí, si estuviera agujerada, entonces ustedes toman una región aquí cerrada, pues al momento de quererla contraer, imagínense este punto, pues esto necesariamente tiene que pasar por el agujero y ya no se cumple la condición, ¿no? Seguramente cuando ustedes lleguen al curso de variable compleja, físicos y matemáticos, creo que los actuarios no la llevan, pues van a ver ciertas regiones donde quieran ustedes integrar alguna función y resulta que no va a ser tan sencillo, ¿no? Porque resulta que no pueden contraer, no sé, ciertas regiones a un punto, ¿no? Entonces ahí es donde se puede complicar un poco y van a estudiar esas funciones. Pero bueno. Entonces, ¿por qué es importante que veamos esto? Disculpen si empieza a hacer ruido, pero hace mucho calor y es el ventilador. Ajá. Entonces, a ver. Nosotros al contraer la curva a un punto, ajá, pues generamos también una superficie, ¿no? Porque estamos en una región, una superficie S que se mete en U, de tal suerte que la frontera de esa superficie es igual a gamma. Ajá, entonces, como gamma es una curva cerrada, sabemos lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa con su integral de línea? Pues es cero, ¿no? Porque es una curva cerrada. Pero pues esto también es la integral, la frontera de la superficie, ¿no? Porque así nombramos a gamma. Pero si ustedes se acuerdan, por lo que ya hemos visto, pues esto es la integral del rotacional de f diferencial de sigma. Entonces podemos decir así, que f es un campo gradiente grado.
diente. Ajá. Entonces a lo mejor nosotros solamente, como lo hemos hecho ya en otras ocasiones, pues nos damos cuenta que encontrar la integral del rotacional pues se reduce a encontrar una integral de línea, ¿no? Entonces vamos a pensar de aquí en el siguiente problema, ¿no? A lo mejor ahorita todavía no lo observan, pero a ver, pensemos en el siguiente problema. Vamos a sentarnos en el sillón de pensar. Ajá. Pues a nosotros nos gustaría saber si para cualquier campo G podemos encontrar un campo F de tal suerte que G sea igual al rotacional de F, ¿no? Eso sería interesante conocerlo, ¿no? Porque finalmente cuando nosotros calculamos el rotacional de una función, de un campo, pues obtenemos otro campo, ¿no? Pero podrá pasar o será posible que pase eso, o sea, que de ese campo F, de tal suerte que G sea igual al rotacional de F, o sea, siempre va a haber un campo F. A lo mejor suena medio, muy confuso, ¿no? A lo mejor los estoy haciendo un poco bolas. Pero veamos. A ver. Para cualquier campo F. Es que ya sé por qué. Se los dije mal. Más bien lo pensé al revés. Para cualquier campo G, siempre se puede encontrar F de tal suerte que G de X sea igual al rotacional de F de X para toda X en U. Pero sería interesante hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante hacerse esa pregunta? Pues porque ven cómo es esta integral, ¿no? Aquí nos estaríamos preguntando, ¿siempre veo una función de este estilo? Ajá. De tal suerte que al integrarla nos pueda obtener Pues quién sabe, ¿no? Nos gustaría pensar que sí. Pero pues resulta que no, que esto no casa, ¿no? ¿Por qué? Vean. Si sucede, tendríamos que, para cualquier superficie, S contenida en U, si para cualquier superficie S contenida en U, resultaría que la integral, de esta cosa, pues sería la integral del rotacional de F, el de sigma. Entonces aquí me equivoqué al mencionar esto. Entonces, esto omitarlo. Y esto sería el integral de la función. Bueno, pues resulta que esto no es cierto, ¿no? Y vamos a dar un contraejemplo, ¿no? Entonces, ejemplo. Eso también les puede servir mucho para poder hacer bien sus cuentas. A ver, sea G
Ajá. Cuyo dominio es R3 menos el origen. Es que esto está contenido en R3 y esto va a R3. Definido como, y esta regla de correspondencia es un poco larga, entonces es X Aquí pues vamos a ahorrar un poco de tiempo. Entonces vamos a ver que no existe un campo F de tal suerte que G, veamos que, o sea que G no puede ser el rotacional de alguien, ¿no? Que no existe F de U en R3 a R3 tal que G de X sea igual al rotacional de F de X para todo X en 1. Ajá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomarnos una región. Esta región va a ser una esfera. Consideremos una esfera S en R3 de radio R mayor que 0, con centro en el origen y cuya parametrización es el radio no lo sabemos, eso es R coseno de X seno de Y, R seno de X seno de Y R coseno de Y. Ajá. Con X, Y en el producto cruz de estos dos conjuntos. Ajá. Entonces, déjenme ver si estoy grabando. Ok. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a saltarnos un par de cuentas porque la verdad si no esto sería muy largo y pues tampoco es el punto quedarnos aquí parados tanto tiempo. Entonces la derivada parcial con respecto a X de sigma cruz la derivada parcial de sigma con respecto a Y es igual a menos R seno de Y. Esto creo que ya lo habíamos hecho alguna vez. R coseno de X seno de Y, R seno de X seno de Y R coseno de Y, ¿no? Y estos son vectores normales a S que apuntan hacia adentro de la esfera, ¿no? Vectores normales a S que apuntan hacia adentro. ¿Cómo es esto? Bueno, pues tómense aquí. No, esto es una elipse. Tómense aquí su esfera. Ajá. Con centro en el origen.
que xz, ¿no? Entonces los vectores, que son normales, esta cosa apuntan hacia acá. Algo así, ¿no? Tenemos nuestra esfera S. Entonces nosotros sabemos, así, pues la integral de G diferencial de sigma es igual a, vamos a poner acá abajo, es la integral de G evaluado en sigma x, y diferencial de sigma diferencial de y derivada de sigma con respecto a x evaluado en x, y cruz. Y bueno, pues aquí sí me van a tener que creer, porque la sustitución es bastante, ¿cómo se llama? Bastante larga. Entonces, vamos a hacerlo así ya, como va. Les sugiero que ustedes sí hagan la cuenta, ¿no? Nada más pues para ver qué sale, ¿no? Esto sí es un poco de axioma de fe en este caso, pero tampoco es que quiera yo detenerme demasiado en esto, ¿no? Creo que lo más importante es el teorema de ¿cómo se llama? De Gauss, que espero poder no demostrar hoy, pero sí mostrarles cómo se construye. Esa es la parte interesante, ¿no? Entonces, pues esto va a resultar ser, ustedes van a tener que creerme. Ajá. Esta es pues menos la integral. Ajá. De 0 a 2pi. Y la integral de 0 a pi. Del 0 de y, diferencial de y, diferencial de x. Bueno, esta integral doble la vamos a hacer solamente para que se acuerden. Pues este es la integral. Recuerden que pues esta integral de aquí sale como constante de esta. Entonces solamente estamos aprovechando la propiedad conmutativa de los números reales. Ajá. Que nos permite hacer estos malabares, ¿no? Entonces, esto resulta ser pues menos 2pi, que es la integral esta, ¿no? Ajá, esta integral vale 2pi. Y la integral de menos el seno, ajá, de 0 a pi, de seno de y, diferencial de y, pues es menos 2pi por, vamos a poner esto entre corchetes, coseno, menos el coseno de y de 0 a pi, ¿no? Y entonces esto es menos 2pi por menos el coseno de pi menos, a ver, espérense. Sí, vamos bien. Menos el coseno de 0, ¿no? Y entonces esto es menos 2pi menos 1 menos 1, ajá. Y esto es 2pi por 1 más 1. Y esto es menos 4pi, ¿no?
Entonces, esto ya nos mató lo que nosotros estábamos buscando, ¿no? Entonces, a ver. Si existiera un campo F que cumpla la condición de que G de X sea igual al rotacional de F, entonces se debería tener que la integral de G sea igual a la integral de rotacional, ¿no? Eso es claro, pero esta debería ser 0. Lo cual contradice vamos a ponerle aquí asterisco. El asterisquito, ¿no? Porque pues no es 0, ¿no? Bueno, pues esto es un poco triste, pero a la vez no es. Y les voy a decir por qué. Porque eso no significa que vayamos a tirar a la basura esto. De hecho, en topo pues van a haber cosas de regiones simplemente conexas, ¿no? Entonces, pues no se va todo a la basura, sino que podemos decir que un campo solenoide pues es un campo que cumple ciertas particularidades, ¿no? Y en este momento vamos a definir qué es un campo solenoide, ¿no? Definición. Sea G que va de U en R3 a R3 continua en la región U, ¿no? Entonces, decimos que G es un campo solenoide es un campo solenoide en U si existe un campo F en U, cuyo dominio también es U, de clase C1 en U tal que G de X sea igual al rotacional de F de X para toda X metida en el dominio. Entonces con esta parte pues terminamos un pedacito de campos solenoides. Cuando demostremos el teorema de Gauss vamos a regresar a campos solenoides, ¿no? Ahora, vamos a construir rápidamente la divergencia, lo cual es un poquito largo. Yo creo que no vamos a alcanzar a ver divergencia hoy. Entonces, a ver, para que no se me pierdan con este tema, en la siguiente parte de la grabación va divergencia, ¿no? Entonces, hasta aquí cortamos este momento. Bye.